Mucho gusto, no. Voy a hacer que entren en este momento. Tomasa Verónica Caja, docentes, pertenece también a esta Pido entonces que inicien un minuto. Muchas peruana gracias. de universidad. Investigación, Adelante, Augusto, por favor. participación. Bien, estimados ponentes, estimados asistentes a la cuarta semana de la investigación, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta es la mesa 4 de Ciencias de Ingeniería. Muchas gracias por su participación en este evento tan importante. El día de hoy vamos a tener tres ponencias bastante importantes, para lo cual quisiera mencionarles a cada uno de los asistentes que las preguntas puedan formularlas a través del chat y las mismas que van a ser respondidas una vez culmine las ponencias, ¿no? Voy a presentar a nuestra ponencia de la primera que vamos a tener el día de hoy. Es la doctora Maribel Giovanna Guzmán Córdoba, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la ponencia Elaboración de un nanocompósito a base de nanopartículas de hidroxiapatita como potencial remediador de suelos contaminados con cadmio. Nuestra ponente es graduada en Química por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencias Aplicadas por University Libre de Bruselas, Bélgica. Ha realizado estancias en investigación en la Universidad de Reims, Champagne-Ardenne, en Francia, y la University de Western de Ontario, de Canadá. Actualmente coordina y participa de diversos proyectos relacionados al área de nanopartículas y nanocompuestos con aplicaciones diversas. Asimismo, desarrolla investigaciones aplicadas con temas de remoción de metales de efluentes y suelos contaminados. Estimada doctora Maribel, la sala es suya, tiene unos 15 minutitos para poder brindarnos su ponencia. Adelante, profesora. Ok, muchas gracias, Augusto. Mientras voy compartiendo la pantalla para jalar mi presentación, por favor, ¿me confirman si la pueden ver? Se observa perfectamente. Se ve, sí. Bueno, como les decía, agradecerles por la gentil invitación y felicitar a la Red Peruana de Universidades por este evento. Creo que es importante que podamos compartir un poco de las investigaciones que estamos realizando en las diferentes universidades. En este caso, el día de hoy voy a presentarles los resultados preliminares de esta importante investigación. Es un proyecto muy bonito, muy interesante, como lo pueden observar ahí el título, que consiste en elaborar un nanocompósito a base de nanopartículas de hidroxiapatita como un potencial remediador de suelos contaminados, y específicamente queríamos abocarnos al cadmio por un tema que voy a mencionar después.
Trabajamos en cooperación, no solamente dentro de la universidad con el Departamento de Ciencias, quien habla pertenece al Departamento de Ingeniería, sino que también tenemos la posibilidad de trabajar con otras universidades, en este caso en Canadá, como es la Universidad de Western Ontario y la Universidad de Toronto. Perfecto. Entonces, este es un poco el contenido de la presentación, una breve introducción, la metodología que hemos realizado, los resultados y las conclusiones. Entonces, cuando hablamos de, en este caso, cuál era un poco enmarcando el objetivo de nuestra investigación, era más que nada porque queríamos dar una alternativa de solución o una alternativa complementaria a un problema que se viene presentando, que es la contaminación de suelos por diversos motivos o por diversas vías, con metales pesados, en este caso que pueden ser suelos que se encuentran justamente para ser utilizados en agricultura, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los diferentes, eh, las diferentes formas en que se puede contaminar el suelo. Uno de ellos es evidentemente por efluentes industriales, pero también de manera natural debido a aguas subterráneas o por irrigación con aguas contaminadas de diversa procedencia. Ahora, si estamos hablando entonces de la contaminación del suelo, definitivamente también tenemos que hablar de la contaminación del agua. Es por eso que esta investigación se dividió en dos etapas. Una etapa que ya prácticamente ha concluido y estamos empezando la segunda. La primera era evaluar nuestro material, nuestro nanomaterial que habíamos obtenido para la remoción en este caso de metales pesados. No solamente trabajamos con cadmio, sino también evaluamos cromo. Y es porque, como vemos aquí, tenemos un gran interés por hacer un tratamiento adecuado de el agua dulce, del agua potable, en este caso en el Perú. Y como podemos ver en esta gráfica, tenemos realmente una poca cantidad o muy pocas fuentes de agua potable, en este caso de agua dulce, perdón, que pueden ser utilizadas para consumo directo. En cuanto a los metales pesados y otros elementos, como es el caso del arsénico, decidimos optar por dos elementos por el momento para evaluarlo. Esto no significa que la investigación está cerrada, evidentemente, sino que podemos inclusive poder expandir después la investigación a evaluar otro tipo de elementos, ¿no? Escogimos cadmio y cromo, específicamente cadmio, porque como algunos de ustedes saben, hay un gran problema debido a la contaminación me imagino que es natural, de algunas zonas donde se cultiva el cacao, ¿no? Entonces ahí queríamos nosotros también ver la posibilidad de dar alguna alternativa. Porque además estos dos metales pesados, como podemos ver aquí, producen diferentes tipos de cáncer, lamentablemente un daño cardíaco y renal, y pueden alterar diversos procesos metabólicos en el cuerpo humano. Entonces, si nosotros podemos recopilar algo de información, podemos verlo aquí en la tabla inferior, tenemos algunos valores, en este caso, según la legislación, ¿no? Según la legislación en este caso, los ECA para aguas, y también tenemos, por ejemplo, algunas otras legislaciones, como es la legislación del EPA y una legislación también de la Unión Europea en cuanto a los límites de cadmio, y la FAO, en este caso también, y en este caso la Organización Mundial de la Salud, tanto para lo que son frutos y vegetales, de las concentraciones que deben tener para cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces estamos hablando de concentraciones bastante bajas. Ahora, es verdad que existen ya muchos procesos o métodos para eliminar de infraestructura, de reactivos, de manejo adecuado. También es verdad que se producen algunos residuos que luego hay que disponer de manera segura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, perdón, para nuestro grupo de investigación, se me movió un poquito ahí
la figura, perdón, es importante ver el tema del intercambio iónico, pero también la absorción. Ahora, cuando estamos hablando de absorción, como vemos aquí en la figura de la parte inferior de la diapositiva, parte inferior derecha, significa que es posible que podamos obtener un producto con una alta área superficial, de esta manera que contenga sitios activos en el cual el absorbato, que en este caso vendría a ser el metal pesado en su forma iónica en el agua, pueda ingresar y alojarse en, en estas zonas activas, ¿no? Entonces aquí existe una serie de mecanismos interesantes. Ahora, ¿por qué nosotros elegimos la hidroxiapatita? Elegimos la hidroxiapatita porque además de las aplicaciones que ya hemos visto, eh, muy conocidas y diversas de la hidroxiapatita, como podemos ver en esta figura, que se puede utilizar ya sea para lo que son implantes, para ingeniería de tejidos, para todo lo que son los scaffolds, que son las estructuras para todo lo que son los reemplazos de hueso, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con cirugía reconstructiva. Es muy poca la información en cuanto a tratamiento de aguas, entonces nosotros también quisimos aportar un poco a todo lo que significa el estado del arte con respecto a esta investigación. Y revisamos alguna bibliografía, podemos verlo aquí, ¿no? Que es posible, este es un esquema de cómo podría trabajar esta hidroxiapatita para la remoción de estos metales pesados, ¿no? Es decir, la hidroxiapatita que tiene en este caso, esta es perdón, aquí vemos la estructura y esta es la fórmula, un poco aquí es la abreviación de cómo estaría funcionando en este intercambio iónico. El elemento, el metal pesado, puede intercambiarse y en este caso alojarse en la red de la hidroxiapatita y podemos obtener calcio, en este caso que es inocuo en la solución. Ya se han podido obtener información de algunos otros tipos de materiales que han podido trabajar, como pueden ver aquí, para los diferentes tipos de contaminantes, en este caso los dos que habíamos elegido, el cadmio más 2 y el cromo más 3, los cuales evidentemente trabajan a unas diferentes concentraciones y en diferentes condiciones. Para nosotros lo más importante era trabajar con hidroxiapatita. Estos son los objetivos de la investigación, los leo rápidamente por temas de tiempo. En primer lugar, lo resumo, obtener la hidroxiapatita tratando a nivel nano, pero con una ruta sencilla de síntesis para que pueda ser reproducible. Determinar los rangos de pH óptimo para la absorción, en este caso de estos dos cationes, perdón, y determinar su capacidad máxima de absorción en función también de las condiciones de trabajo y comparar su capacidad de absorción con respecto a hidroxiapatita comercial, que evidentemente tiene un área superficial mucho menor. La segunda parte, que es la que estamos trabajando ahora, es incorporar estas nanopartículas en una matriz polimérica y en este caso hemos decidido por el quitosano porque es un compuesto, es un polímero biodegradable, pero además porque se puede obtener a partir de residuos, por ejemplo, en este caso de todo lo que son los moluscos, etcétera. Determinar el porcentaje de incorporación de estas nanopartículas con algún tipo de método. Ya tenemos dos en mente para formar este nanocompósito y finalmente realizar estos ensayos de remoción para ver cuánto se ha podido eliminar. Esta es la metodología, es una síntesis sencilla. Hemos utilizado soluciones acuosas, como vemos aquí, de fosfato y de calcio con unas concentraciones bastante bajas. Y esto lo hemos mezclado gota a gota, es decir, con mucha paciencia a un pH de 10 en en una agitadora a 300 revoluciones por minuto durante 3 horas. En este caso ya hemos obtenido las nanopartículas, luego las hemos lavado, las hemos centrifugado y las secamos previamente a 40 grados y las tenemos ya sintetizadas. Y posteriormente hicimos un ensayo para ver qué pasaba si es que estas hidroxiapatitas tenían un tratamiento térmico, como se observa aquí, a 600 grados centígrados por 6 horas.
Luego procedimos a hacer la caracterización correspondiente, es decir, a poder obtener información, por ejemplo, de su pureza, de su área superficial, de su tamaño de partículas, qué tan cristalinas habían resultado las muestras. Y finalmente, tal vez la parte, si me lo permiten, un poco interesante, es evaluar si es que estas nanopartículas estaban cumpliendo o no su función y cuáles eran los parámetros, en este caso a nivel laboratorio, óptimos para la remoción. Aquí están los resultados. Esta es la caracterización. Estas son micrografías que hemos obtenido en el microscopio electrónico de barrido, que lo tenemos en la universidad, en el Centro de Caracterización de Materiales. Y aquí podemos observar, por ejemplo, estas son micrografías. Evidentemente no llegamos a ver con estas fotos las nanopartículas porque el microscopio no lo permite, este microscopio no, pero la siguiente fotografía que vamos a ver sí. Y aquí lo que vemos son aglomerados. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta figura de la parte izquierda de la presentación, vamos a ver algunas señales, en este caso solamente que corresponden a calcio, fósforo y oxígeno, que son los tres elementos que componen la hidroxiapatita. Y si nosotros podemos hacer el análisis semi-cuantitativo, vamos a determinar que estos elementos están distribuidos en la siguiente proporción, que es la proporción que se necesita en este caso para asegurar que hemos producido hidroxiapatita. Y aquí hago un paréntesis porque no es tan fácil. Esto digamos que son los resultados después de varios ensayos que realizamos porque evidentemente puedo formar otra serie de apatitas. Puedo hacer un cambio en este caso y ciertas condiciones hacen que cambie la proporción. Esto que vemos aquí es la distribución de de los elementos. Aquí vemos la muestra y podemos observar que hay una superposición de los tres elementos que estamos viendo, ¿no? Oxígeno, fósforo y calcio. Es decir, no es que haya yo formado un óxido de calcio aparte, un fosfato aparte, sino que los tres elementos se están superponiendo y están homogéneamente dispersos en toda la muestra. Esto es simplemente lo que vemos aquí en la tabla inferior, una tabla que me brinda información del porcentaje de calcio con respecto a fósforo, el teórico para evidenciar que he producido hidroxiapatita es 1.67 y podemos observar que para la síntesis, en la primera etapa, nuestra muestra tiene un porcentaje, una relación de 1.42, mientras que la calcinada es 2.37. Es muy posible que al momento de la calcinación ya parte de la hidroxiapatita haya podido formarse un fosfato, en este caso debido a la alta temperatura. Otras análisis importantes técnicas que nos permiten caracterizar las nanopartículas como vemos aquí es Raman y FTRI, que es IR por transformada de Fourier, es simplemente para poder evidenciar que estamos adecuadamente produciendo estas nanopartículas de hidroxiapatita y observamos simplemente las señales que corresponden a cada grupo funcional. Finalmente, realizamos una caracterización por difracción de rayos X con las tres muestras, la sintetizada, luego la que fue sometida a tratamiento térmico y trabajamos con una comercial, en este caso como referencia, y pudimos observar que obteníamos hidroxiapatita con una estructura hexagonal. Además que con la ayuda de los espectros de difracción y utilizando la fórmula de Scherer podemos obtener información interesante del tamaño de cristalito. Y podemos aquí observar para las tres muestras que nuestra muestra sintetizada tenía más o menos un tamaño cristalino de 23,5, casi 24, la calcinada 25 y la comercial un poco más pequeña, 23. Esta es la micrografía, como les decía, obtenida por el microscopio electrónico de transmisión.
se ven las nanopartículas, en este caso las nanopartículas de hidroxiapatita no son totalmente esféricas. Esto va a depender no solamente de la técnica de obtención, sino también de la naturaleza de las nanopartículas. Y vemos que aquí están ligeramente alargadas. Hicimos una análisis, en este caso por micrografías, y pudimos obtener que más o menos los tamaños promedios eran de 37 nanómetros en comparación a la comercial, que era mucho más de 100 nanómetros. Y finalmente, tal vez lo más interesante es que gracias a la técnica del BET pudimos realizar un ensayo para determinar el área superficial. Y en este caso, el área superficial de nuestras nanopartículas sintetizadas, como vemos en este cuadro en la parte inferior, era de 140 metros cuadrados por gramo, mientras que en la comercial era de aproximadamente 16, es decir, casi 9 veces mayor área superficial, y esto es sumamente interesante por lo que habíamos visto en la parte introductoria. Bien, ya para ir terminando, los ensayos de remoción preliminares que hicimos, preparamos soluciones acuosas con estándares con sales de cadmio y de cromo, determinamos un pH óptimo para cada metal pesado. El comportamiento es diferente y aquí sí hay que hacer unos análisis un poco más en detalle. Pudimos observar que para el cadmio el pH óptimo es 3, mientras que para el cromo es un pH 5. Y de la misma manera pudimos determinar el tiempo de contacto óptimo, perdón, que es más o menos, como podemos observar aquí, que es para el caso del cromo, es más o menos unos 350 minutos, mientras que para el cadmio es mucho más rápido, ¿no? Estamos hablando de más o menos casi en 2 horas ya tenemos un buen porcentaje de remoción, mientras para el caso del cromo todavía hay que esperar un poco más. Acá está, perdón, el cadmio son 2 horas y para el cromo son aproximadamente 6. Y finalmente también es importante, aquí hay muchos parámetros que estudiar, que no es realmente el objetivo de la investigación, pero igual quería presentarlo, era ver la variación de la masa. Y pudimos observar que uno podría llegar a entender que cuanto más cantidad de masa del absorbente, es decir, de las nanopartículas, mayor remoción, pero no necesariamente, porque en algunos casos puede llegarse a dar el caso que tengamos aglomeración. Entonces eso también se puede observar, ¿no? Podemos ahí tener remociones que van inclusive hasta el 93% para el cromo, y es evidente que predomina el proceso de intercambio iónico. Finalmente, queríamos nosotros observar qué pasó con las nanopartículas después de los ensayos. Entonces tenemos aquí, pudimos recuperar las nanopartículas, las lavamos y las guardamos. Realizamos un ensayo de difracción de rayos X y obtuvimos lo siguiente, ¿no? Lo que ven aquí es la hidroxiapatita sintetizada. Esta es la hidroxiapatita después de la remoción de cadmio, la hidroxiapatita después de la remoción de cromo, y realizamos un ensayo adicional para la hidroxiapatita cadmio-cromo después de la remoción. Voy corriendo rápido. Y pudimos observar que mediante la difracción de rayos X hay un movimiento, ¿no? Un desplazamiento, es el término correcto, del pico principal. El pico, en este caso, que está aquí, es el del plano 002 y el 211. ¿Y esto qué significa? Este corrimiento se debe a que existe un intercambio, ¿no? Sale de la estructura un átomo de calcio, en este caso un ion de calcio +2, e ingresa ya sea uno de cadmio o uno de cromo o la competencia. Y esto hace que la estructura cambie y por lo tanto hay un desplazamiento en los planos de difracción. Bueno, esto es simplemente la isoterma del Langmuir-Friendly para ver el comportamiento, y pudimos determinar que el modelo de Langmuir es el que más se acomoda a los resultados, en este caso, de lo que hemos podido desarrollar. Estas son las conclusiones preliminares. Pudimos sintetizar las nanopartículas, en este caso son alargadas, el tamaño, las áreas, en este caso bastante grandes, y era posible remover estos metales.
Los próximos pasos, evaluar el mecanismo de disolución, modificar la superficie de las nanopartículas y lo importante es poder elaborar estos nanocompósitos a base de estas nanopartículas y poder ya determinar el porcentaje de remoción en cadmio. Estamos en esta etapa elaborando el nanocompósito, como yo les decía, y vamos a proceder en los próximos meses ya a hacer los ensayos en suelos contaminados. Finalmente, agradecer al grupo de investigación que lideramos, en este caso que es el NanoCat, que es el de nanomateriales con aplicaciones diversas, y ahí también a otras universidades que nos han apoyado, que es la Universidad de Western en Canadá y la Universidad de Toronto. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, agradecer a la doctora Maribel Guzmán por su brillante ponencia. Estimados participantes, no sé si pueden hacer alguna pregunta a través del chat o en su defecto, estimada doctora Maribel, no sé si tiene alguna acotación, alguna apreciación adicional para poder culminar con su ponencia. Bueno, sí, como yo les había mencionado, creo que lo pasé un poquito rápido, es que esta es una investigación que no ha terminado y estamos tratando de evaluar, por ejemplo, la eliminación de otros componentes altamente tóxicos, en este caso que puede ser el arsénico y el mercurio, y bueno, y también el plomo, sobre todo en las zonas donde, por ejemplo, a pesar de que hay agua potable, son tuberías muy antiguas, y entonces ya se ha probado que hay como, que son tuberías que no son de PVC, sino son estas tuberías antiguas que tienen un recubrimiento de plomo, ¿no? Que evidentemente es muy posible que ahí exista un tema de contaminación. Entonces estamos un poco ahí trabajando también para ver la posibilidad de eliminar otro tipo de metales, en este caso pesados y elementos, en este caso como el arsénico, dañinos para la salud. Ujú. Bien, doctora Maribel, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por su brillante ponencia. Eh, Parece que todo ha quedado bastante claro, no hay ninguna pregunta a través del chat. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a continuar con esta rol de ponencias. Va a iniciar el doctor Kevin Tejada Mesa de la Universidad Católica de Santa María con la ponencia ecotoxicología, perdón, como herramienta para el estudio de calidad de agua. Nuestro ponente es ingeniero biotecnólogo de profesión. Actualmente desempeña el rol de jefe de prácticas en el Departamento Académico de Farmacia, Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Católica de Santa María. Desde el año 2013 se dedica a la investigación científica en ingeniería biotecnológica e ingeniería ambiental, con experiencia en formulación, desarrollo y gestión de proyectos en investigación en áreas afines a su profesión. Estimado doctor Kevin, la sala es suya. Tiene 15 minutos, por favor, para poder brindarnos su ponencia. Doctor Kevin. Doctor Kevin, está apagado su audio. Tendría que prenderlo. Está presente el doctor Kevin Tejada, pero no escuchamos su audio. Doctor Kevin Tejada, ¿nos puede escuchar? Bien, parece que el doctor Kevin tiene algún problema con la de conectividad o en su defecto con el micro. Ah, Vamos a pasar. buenas tardes. Ya se conectó, doctor Kevin. Sí, sí, Adelante. aquí estoy. Sí, sí, sino que tuve un pequeño problemita. Bien, a ver, voy a compartir mi pantalla, ¿sí?
Sí se puede visualizar, ¿verdad? Se observa perfectamente, doctor. Ya, listo, muchas gracias. Bien, como pueden apreciar en el título, la ponencia trata sobre la ecotoxicología como herramienta para el estudio de calidad de agua. Eh, bueno, lo que viene a ser la ecotoxicología, en un momento voy a dar algunos alcances. Este es el índice de la presentación, hay una breve introducción, el caso de estudio, que son los resultados de una investigación reciente, y algunas conclusiones al respecto. Bien, como introducción, podemos decir en términos generales que las actividades humanas, las actividades antropogénicas, ya sean de tipo industrial, de tipo agrícola, ganadero u otros, van a aportar de cierta forma algunos contaminantes a los cuerpos naturales, ¿no? A los cuerpos naturales de agua sobre todo. La ecotoxicología, si bien es cierto, se puede aplicar a diferentes cuerpos ambientales, a suelo, agua, pero la exposición de ahora está orientada más que todo a lo que es agua, ¿sí? Entonces, como se aprecia en esta imagen, hay muchas fuentes de contaminación a partir de las actividades humanas. Algunas son contrarrestadas, algunas tienen tratamiento, algunas no, algunas simplemente se acumulan y permanecen en los cuerpos de agua. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en lo que es la contaminación, recurrimos, o sobre todo a nivel de norma, de normativa o de leyes, se recurren a diferentes documentos que regulan estos aspectos, ¿verdad? Conocemos perfectamente que en el Perú hay una cantidad de leyes relacionadas al medio ambiente muy grande. Sí, de hecho o se considera al Perú como uno de los países que tiene mayor número de documentos y leyes relacionadas al cuidado, protección y conservación del medio ambiente. Eh, claro, hay muchos problemas y muchas actividades que en algunas ocasiones estas leyes pues no las cumplen, ¿no? Sobre todo las actividades informales. Sin embargo, las leyes existen. Si se cumpliesen todas, en realidad creo que tendríamos una mejor calidad ambiental en general. Pero ¿por qué empecé a hablar de las leyes, no? Porque curiosamente en el Perú, hasta el momento, no existe ninguna normativa o ninguna ley aprobada que recomiende el estudio de la ecotoxicología en los efluentes o en las aguas. Este tipo de legislaciones sí existen en otros países que más adelante, bueno, ya al finalizar la presentación, los voy a mencionar o se los voy a mostrar para que ustedes lo aprecien, ¿no? Bien, empezamos con una definición de lo que es la ecotoxicología. La ecotoxicología es una rama de la toxicología que se ocupa del estudio de los tóxicos que pueden ser causados por medios naturales o también contaminantes sintéticos. Y en este caso, el estudio se enfoca a lo que vienen a ser ecosistemas animales, incluidos también los humanos, vegetales y microorganismos en un contexto integral, ¿no? Entonces, todo lo orientado a contaminantes, ya sean de origen natural o sintético o antropogénico, eh, la ecotoxicología va a permitir su estudio, ¿no? A ver cómo afecta a estos organismos. La ecotoxicología experimental es la que nos permite obtener resultados o conexiones causales, ¿no? Entre lo que viene a ser un contaminante y lo que es la respuesta, ya sea letal, subletal o subletal de estos organismos, ¿no? Hay tres tipos principales de bioensayos. Bioensayo se le conoce a la forma de experimentar o de evaluar la ecotoxicología con modelos biológicos. Primero son las pruebas de toxicidad de una sola especie, Estas se realizan en una selección de especies de organismos acuáticos o terrestres en una amplia gama de niveles tróficos y grupos taxonómicos, ¿no? Pueden ser algas, plantas acuáticas, plantas terrestres, invertebrados acuáticos, bentónicos, también organismos del suelo, peces, anfibios e inclusive aves.
Entonces son una cantidad de especies en las cuales se pueden evaluar los diferentes tipos o los diferentes efectos de los contaminantes. En segundo lugar, el otro tipo de bioensayo son las pruebas de toxicidad funcional, que miden directamente los efectos sobre funciones del ecosistema, como mineralización de carbono o nitrógeno. Y finalmente tenemos ensayos multiespecíficos que investigan los efectos de sustancias químicas en conjuntos naturales o artificiales simplificados. Por ejemplo, microcosmos o en grandes comunidades complejas como mesocosmos y simulaciones de semicampo. De estos tres, uno de los más utilizados y uno de los recomendados también en legislaciones internacionales son las pruebas de toxicidad de una sola especie. Bien, por otro lado también me gustaría mencionar a lo que vienen a ser los contaminantes emergentes, ¿no? Si bien es cierto, muchos de estos contaminantes emergentes no tienen ninguna regulación ni siquiera en los estándares de calidad ambiental y sin embargo pueden ocasionar daños muy significativos en los ecosistemas y en las especies, ¿no? Sobre todo, la ecotoxicidad de estos componentes, de estos contaminantes, lo que trata es de demostrar su efecto. Se sabe que como contaminante emergente tiene un efecto negativo en el medio ambiente, pero no se sabe específicamente hasta qué nivel llega. Los estudios ecotoxicológicos pueden ayudarnos a esto, ¿no? Sobre todo a poder estudiar mejor los efectos de los conocidos disruptores endocrinos, ¿no? Como los pesticidas, parabenos, bifenoles, entre otros. Bien, estas figuras las he colocado porque, si bien es cierto, estudiar la toxicidad es de mucha importancia, lo vamos a ver más adelante, pero también estudiar los efectos de la toxicidad en algunos organismos puede traer ciertos beneficios, lo cual significaría que estos organismos, además de soportar la toxicidad, pueden aportar algunos otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, cuando las microalgas se someten a diferentes tipos de estrés, como el ejemplo indica en el caso de metales pesados, esos metales pesados van a ocasionar estrés oxidativo, lo cual va a desencadenar mecanismos que más adelante se van a convertir en una mayor producción de ácidos grasos. Recordemos que cuando las microalgas producen mayor cantidad de ácidos grasos, estos ácidos grasos se pueden utilizar posteriormente en otros procesos, como la obtención de combustibles renovables, ¿no? Como el biodiesel. Asimismo, el estrés puede ocasionar la producción de componentes o de metabolitos extracelulares, intracelulares o enzimas que son de interés comercial. Entonces, dentro de todo lo que es la toxicología, justamente algunos efectos tóxicos que pueden representar estrés en la célula pueden ocasionar o pueden mejorar el desempeño de esta frente a la producción de algún producto, ¿no? O algún metabolito. Bien, ahora pasamos a lo que es el caso de estudio o los resultados de la investigación que les había comentado. En este caso, la investigación consistió en la evaluación de la toxicidad aguda o ecotoxicidad aguda del agua residual de un agua residual de curtiembres empleando bioindicadores acuáticos. Estos son la zona de estudio, obviamente es una zona industrial de la ciudad de Arequipa. Sin embargo, esta zona industrial, por el crecimiento desordenado de la ciudad, ya se ha visto rodeada tanto de zonas urbanas, asentamientos humanos, como también de algunas zonas agrícolas o una extensión de las zonas agrícolas, que actualmente son zonas donde hay granjas o zonas avícolas también, ¿no? Justamente en el mapa ustedes pueden apreciar el punto de muestreo, ¿sí? Esta es la muestra que se utilizó, es el agua residual de una curtiembre. Y de hecho, para hacer la evaluación ecotoxicológica se utilizaron diluciones, como se puede apreciar al 1.5, 3 y 4.5%. Esta es la lista de métodos que se utilizaron para la caracterización del agua residual y por otro lado se utilizó esta fórmula de acá abajo para evaluar las unidades de toxicidad aguda.
Bien, tenemos aquí los rangos de lo que es la toxicidad según Saldaña, 2002, y según Roy, 2015. Estos autores han trabajado sobre estos rangos para poder clasificar las diferentes, el diferente nivel de intensidad de la toxicidad, ¿no? De diferentes componentes, ya sean puros o mezclados, ¿no? O mezclas. Estos son los diseños experimentales que se han utilizado. En esta investigación se utilizaron 4 modelos biológicos: Lemna minor, como planta acuática flotante; Daphnia magna; Phisa venústula, que es un caracol dulce acuícola; y embriones de Xenopus, o sea, huevos de rana; y renacuajos o larvas de rana. Los diseños experimentales correspondieron a diseños de bloques completos al azar. Son 4 tratamientos que corresponden el control y 3 diluciones del efluente, con 4 repeticiones cada uno. Acá se representan, por ejemplo, según la técnica o el método recomendado para Lemna minor por la OCDE, nos dice que se coloquen 10 individuos con 2 frondas o con 2 hojas. Para el caso de Daphnia magna se utilizan 10 individuos también. En este caso son neonatos de 24 horas de nacimiento. Para el caso de Phisa venústula son 2 masas ovígeras, o sea, 2 grupos de huevos que colocan los caracoles. En el caso de Xenopus son 5 huevos para la evaluación de embriones y 5 larvas para la evaluación de renacuajos. Cabe resaltar que lo que viene a ser el bioensayo con Lemna minor y Daphnia magna está correctamente estandarizado y está publicado en las guías de la OCDE para evaluaciones ecotoxicológicas. Lo que viene a ser Phisa venústula y Xenopus levis son 2 organismos con mucho potencial, que actualmente cada vez hay más investigaciones con estos organismos. Sin embargo, no hay ninguna guía oficial que recomiende a estos organismos. En el caso de caracoles, la guía oficial recomienda la especie Limnea stainalis, que es un caracol dulce acuícola también, y el protocolo sería exactamente el mismo. Bien, en cuanto a resultados, estos son los resultados de la caracterización del agua residual de la curtiembre: un pH ligeramente alcalino, sólidos totales disueltos en gran cantidad, superior a 67.000 miligramos por litro, sólidos totales en suspensión, 653 miligramos litro, nitrógeno, 484 miligramos por litro, demanda bioquímica de oxígeno, 1.525, demanda química superior a 3.000 miligramos litro, sulfatos mayor a 4.800 miligramos litro, turbidez 177 NTU y cloruros más de 12.000 miligramos por litro. Con esta caracterización físico-química nosotros podemos ya ir orientándonos o más o menos darnos cuenta de la gran cantidad de contaminación que tiene este tipo de efluentes, ¿no? En esta tabla también se encuentra la respectiva comparación con otros autores que han evaluado diferentes tipos de aguas residuales de curtiembre. Esta es la caracterización en cuanto a los metales. La cantidad de los metales que se presentan acá son aquellos que están superando en cierta forma a lo que es la recomendación de los estándares de calidad ambiental. Tenemos por un lado el boro, con más de 7 miligramos por litro, el calcio con más de 470, cromo con más de 10 miligramos por litro, magnesio con más de 226, potasio con más de 182 y sodio con más de 26.000 miligramos por litro. De cada uno de los metales se puede encontrar evidencias de que efectivamente son producto de los procesos normales que se hacen en una curtiembre, ¿no? Por ejemplo, el boro viene principalmente del uso de ácido bórico como preservante de pieles. El calcio viene también de diferentes procesos que se utilizan en el curtido de pieles, relacionados también a su conservación. Se puede apreciar también que hay muchos autores que reportan cantidades similares de calcio en los efluentes de curtiembre. Cromo también, ¿sí? Es muy variado en realidad la presencia de cromo en efluentes de curtiembre. En este caso dio como resultado 10 miligramos por litro, superior a 10 miligramos por litro,
pero se pueden encontrar artículos donde se presentan cantidades mucho mayores de cromo. Esto depende, obviamente, del tipo de proceso o de la producción que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Sin embargo, 10 miligramos por litro supera a la cantidad normada en las legislaciones nacionales. El magnesio se debe al uso de sales de magnesio para precipitar el cromo, justamente. Se utiliza también bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio. Esto puede ser la causante de esta gran cantidad de potasio, y el sodio, ¿no? Que puede ser también resultado de un proceso de conservación, ¿no? Que se conoce como salazón en húmedo, donde se utiliza cloruro de sodio para poder realizar la conservación de las pieles al momento de ser curtidas. Bien, entonces la caracterización físico-química, si se han dado cuenta, nos da una orientación de más o menos cuáles son los puntos más importantes o los que son las fuentes más importantes de contaminación. En realidad podríamos concluir que el agua residual de Curtiembre, como ya se sabe y como se ha estudiado en muchos otros artículos, es que tiene pues una alta cantidad de contaminación o de contaminantes, entre contaminantes de parámetros físico-químicos y metales pesados. Pero lo que no nos da es más o menos cuál es el comportamiento de un ser vivo al ser expuesto a esta agua residual, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha diluido al 1.5 hasta el 4.5%? Porque, en primer lugar, si se utiliza el efluente crudo completo, o sea, con una concentración completa, la mortalidad es directa. No se puede evaluar, por ejemplo, lo que viene a ser dosis letal media, lo que viene a ser concentración de efectos como el NOEC y LOEC. Entonces, por eso se diluye, ¿no? Aparte, la dilución se hace para poder entender qué pasaría si es que este efluente llegase a un cuerpo de agua. Cuando el efluente llega al cuerpo de agua, pues no va a llegar en su 100%, ¿verdad? Va a llegar con ciertas diluciones, dependiendo de los caudales, dependiendo de muchos factores. Estos son los resultados de los efectos subletales en Lemna Minor. ¿Cuáles han sido Estimado doctor, estas? Sí. le quedan 3 minutos, por favor. Ok, sí, voy rápido, gracias. Estos son los resultados de lo que viene a ser número de frondas, peso húmedo, peso seco del Lemna Minor, donde se puede apreciar, obviamente, que conforme se fue avanzando con la concentración, por ejemplo, en 4.5, podemos ver que no hay muchas hojas, ¿sí? El peso húmedo se reduce y el peso seco también, ¿no? En los gráficos también se pueden ver, gracias a las agrupaciones estadísticas hechas con la prueba de Tukey, que hay diferencias significativas entre el control y los demás tratamientos. Bien, pasamos a lo que viene a ser Daphnia magna. A las 48 horas de exposición se pudo apreciar hasta casi un 100% de mortalidad de la pulga de agua o Daphnia magna, lo que representa una alta toxicidad con el efluente al 4.5%. De hecho, al 1.5% ya se observa más del 50% de mortalidad a las 48 horas. De igual forma, la estadística nos ayuda a diferenciar lo que son el control con el resto de tratamientos. Bien, estos son el porcentaje de eclosión de masas ovígeras, donde se puede apreciar que en las diluciones de 3 y 4.5% se llegó al 0% de eclosión, lo que significa que es un altísimo nivel tóxico de este efluente. Estas son algunas imágenes de las masas ovígeras. Lo que se puede apreciar es verdaderamente el efecto que tiene las diferentes diluciones, ¿no? Las A y B son figuras o imágenes del control, que es con agua, y las últimas, las C y D de abajo, son las masas ovígeras que tienen obviamente la más alta concentración del efluente, donde se puede ver acumulación de sólidos y definitivamente un efecto negativo en lo que es la eclosión. Esta es la evaluación ecotoxicológica en huevos. De igual forma se aprecia la misma tendencia, mayor concentración de efluente, mayor mortalidad de los huevos. Y estas son imágenes de las larvas. Se puede ver diferentes efectos como deficiencias en el saco vitelino, deformación de la boca, deformación de los ojos, curvatura en la columna, un escaso desarrollo de las aletas inferiores, entre otros. Estos son los resultados de los bioensayos en larvas. También se ve deficiencias en la columna o malformación en la columna, saco vitelino retraído,
entre otros aspectos que indican que ha habido una alta toxicidad. Esta es la clasificación de la toxicidad, altamente tóxico en todas las especies evaluadas, en todos los indicadores, ¿no? Bien, como conclusiones podemos decir que el efluente de curtiembre excede por mucho los estándares de calidad ambiental. El efluente de curtiembre es sumamente tóxico para las especies bioindicadoras evaluadas, lo cual implicaría una acción tóxica contra especies endémicas en caso de llegar a algún cuerpo de agua natural, incluso a diluciones muy bajas. Los bioensayos deberían ser incluidos en las normativas y leyes ambientales del Perú y de esta forma se conocería el efecto verdadero de las sustancias contaminantes en medios naturales. Aquí les dejo algunos recursos legales utilizados en diferentes países como Estados Unidos y Canadá que involucran y recomiendan obligatoriamente el uso de ensayos ecotoxicológicos para poder evaluar la calidad del agua. Si me alcanza un poco más el tiempo, me gustaría indicar que cuando se hacen tratamientos de aguas, por ejemplo, en lo que es fotodegradación o fotocatálisis de contaminantes emergentes como antibióticos, colorantes, pesticidas y entre otros, efectivamente estos ensayos son muy buenos, o sea, eliminan el contaminante, pero muchas veces se ha demostrado, gracias a los ensayos ecotoxicológicos, que al partir una molécula, digamos, por fotocatálisis, se forman otros componentes, inclusive más tóxicos que el inicial. En el caso de colorantes se ha podido apreciar eso bastante. Colorantes que obviamente al ser fotodegradados o simplemente degradados por algún tratamiento, pierden su coloración, ¿sí? Pero forman nuevos compuestos que son incluso más tóxicos que el colorante en un inicio. Por todo esto y muchos otros aspectos, la ecotoxicidad debe ser incluida como una herramienta más en la evaluación de la calidad del agua. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Kevin Tejada, de la Universidad Católica de Santa María. A continuación vamos a pasar a la siguiente fase, lo que es preguntas. Eh, Acá tenemos una pregunta. El doctor Percy Ruelas menciona, la aplicación de macroinvertebrados no está contemplado en la legislación del Perú para indicadores de contaminación. Solo se utiliza en bioindicadores de contaminación de los ríos solo como referencia. Sí, Eh, precisamente. Ujú. si necesita alguna aclaración, ¿cuál es su opinión, lo que No, solicita el sí, doctor Percy? lo que indica el doctor es cierto, ¿no? La presencia de estos macroinvertebrados es referencial. Por ejemplo, cuando se hace el estudio hidrobiológico de un río, se determina la población de estos macroinvertebrados y en función a eso se calcula la calidad de agua, pero no está normado en ninguna legislación peruana que se haga un estudio de toxicidad aguda, que es lo que se les ha presentado ahora. Muchas gracias por su respuesta, doctor Kevin. No hay más preguntas. Doctor Kevin, no sé si tiene alguna acotación, algo más que vertir a nuestros asistentes para dar por culminado su ponencia. Bueno, una vez más, insistir en lo que viene a ser la importancia de estos ensayos de ecotoxicidad para que sean incluidos. Los que trabajan, por ejemplo, en tratamiento de aguas residuales, sería muy interesante que cada vez que demuestren la efectividad de un tratamiento, se demuestre también la reducción de la toxicidad de este mismo, ¿no? Por justamente el último ejemplo que les hice, y de hecho, actualmente las revistas internacionales, las revistas indexadas, exigen o recomiendan en algunos casos que se incluyan algunos ensayos ecotoxicológicos para demostrar la efectividad de los tratamientos. Si bien es cierto, los tratamientos remueven contaminantes, es cierto, son efectivos, pero hay veces en las cuales no se llega a remover correctamente todos los contaminantes o por lo contrario se generan nuevos contaminantes, sobre todo en el caso de oxidación avanzada y otros tratamientos que se aplican, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Nuevamente agradecer al doctor Kevin Tejada por su brillante ponencia, la ecotoxicología como herramienta para el estudio de la calidad de agua. Muchas gracias. Vamos a continuar con la ponencia final del día de hoy.
Nuestro ponente es Alexander Paul Condori Guamán, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con la ponencia algunas relaciones entre la entropía métrica y la en dimensión fractal generalizada de medidas invariantes. Nuestro ponente es bachiller en Ciencias Físico-Matemáticas con especialidad matemática por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, máster en matemática por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y doctorado en Ciencias con mención en Matemática por la Universidad Nacional de Ingeniería en el área de Teoría de la Dimensión en Sistemas Dinámicos. Actualmente sus líneas de investigación son sistemas dinámicos topológicos, teoría engórdica y teoría de la dimensión. Doctor Alexander Condori tiene 15 minutos para poder brindarnos su ponencia en esta última ponencia de la mesa 4 de la cuarta semana de la ciencia organizada por la Red Peruana de Universidades. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, se le Sí, escucha, doctor, se doctor. escucha perfecto. Perfecto, muy bien, voy a proceder entonces a compartir la pantalla. ¿Se llega a apreciar la pantalla? Sí, se observa, doctor. Perfecto, entonces, muy bien. Muy bien, entonces voy a iniciar. Muchas gracias, agradecer en primer lugar a la Red Peruana de Universidades por la invitación. En esta oportunidad voy a hablarles sobre algunas relaciones, ¿no?, entre la entropía métrica y la dimensión fractal generalizada de medidas invariantes. Bueno, empecemos entonces mencionando que este tema está relacionado a lo que es sistemas dinámicos, ¿ya? Y su relación a lo que es la teoría de dimensión. Entonces, para ello vamos a definir primero qué es un sistema dinámico, hablar sobre medidas invariantes asociadas a este sistema dinámico y cantidades asociadas que ayudan a medir diferentes tipos de dinámica en este sistema, como por ejemplo la dimensión fractal, la entropía métrica. Perfecto, entonces iniciemos viendo eso. Tenemos ahí lo que es un sistema dinámico. ¿Y qué es un sistema dinámico medible? Bueno, para entender eso tenemos que hablar lo que es un sistema dinámico topológico. Ya, un sistema dinámico topológico es un sistema o es una dupla, ¿no?, dada por una función f definida en un espacio topológico compacto X, que es continua. Simplemente es eso, ¿ya? Es un sistema dinámico. Y lo que nos interesa estudiar en este caso es la evolución de las iteraciones de algún punto mediante la transformación f. Esta de acá, ¿no? F exponente n de x, que es simplemente la composición de n veces la función f en el punto x. Bueno, en concreto queremos decir algo sobre el comportamiento asintótico de esa expresión, o sea, tomar el límite cuando n tiende al infinito. O por lo menos tener una respuesta de ello, o en media dar alguna respuesta en términos de alguna medida, ¿no? En ese sentido, vamos a requerir de alguna medida, y en ese sentido justamente es lo que introducimos lo que es un sistema dinámico medible, porque hay una medida de probabilidad asociada a esta dinámica, ¿ya? Y esa medida de probabilidad asociada va a estar también relacionada o van a tener que definirse para poder decir algo sobre la dinámica de este sistema, lo que es la entropía y la dimensión fractal. Perfecto, entonces iniciemos con lo que es una medida invariante. Si bien es cierto, hablamos de un sistema dinámico, ¿ya? Y una medida de probabilidad asociada. Esa medida de probabilidad asociada al sistema dinámico va a ser invariante. Aquí ven, mu, una medida de f invariante. Si la medida atribuye peso igual tanto a cualquier boreliano como a la imagen inversa del boreliano mediante la función. Sí, en ese caso decimos que una medida es f invariante. Por ejemplo, tenemos en la recta real lo que es la medida de Lebesgue, que está relacionada a lo que es el valor absoluto, que es invariante respecto a traslaciones, ¿no? ¿Ya? Respecto a traslaciones. Entonces, ese es un ejemplo bastante básico, pero bastante, de repente, intuitivo de lo que es una medida invariante. ¿Ya? Vamos a denotar por m caligráfico de f el espacio de todas las medidas invariantes, f invariantes. A ese espacio lo vamos a dotar con la topología débil y estrella, es decir, vamos a dotarlo de una topología de tal manera que una red o una secuencia de medidas converge a otra medida, si solamente si se tiene convergencia en media para cada función continua limitada f.
Muy bien, desde que X es completo y separable, este espacio de aquí es completo, separable. Si es compacto, también lo es el espacio en sí. Bueno, ¿y qué es una medida ergódica? Una medida ergódica es una medida asociada también a un sistema dinámico medible que atribuye peso nulo o peso total a todo conjunto invariante, es decir, a cualquier conjunto, de tal manera que la imagen inversa por la aplicación F de ese conjunto coincida con el mismo. ¿Ya? Entonces, el conjunto de todas las medidas o espacio de todas las medidas invariantes es denotada por M caligráfico sub B de F. Hay un tipo especial de medidas ergódicas y de hecho invariantes llamadas medidas periódicas que son originadas mediante un punto periódico para el sistema. Entonces, un punto va a ser periódico mediante el sistema F si existe un tau de tal manera que la iterada tauésima de la función coincide en ese mismo punto, ¿no? Coincide con el mismo punto. O sea, vuelves al mismo punto. En ese sentido es periódico. Entonces decimos que una medida mu sub x es periódica si ésta está soportada sobre la órbita de ese punto mediante la transformación F, o sea, sobre estos puntos. ¿Cuántos puntos hay? Tau puntos, ¿no? En ese sentido, esa medida es definida como, por ejemplo, aquí, la medida periódica sub x aplicada a un boreliano del espacio métrico es igual a ese promedio, 1 sobre tau de la sumatoria de I igual a 0 hasta tau menos 1, de esas masas puntuales o deltas, ¿no? Conocidas deltas de Dirac en teoría de medida, que simplemente atribuye peso 1 si es que el punto está en el conjunto y peso nulo si es que el punto no está en el conjunto. ¿Ya? Vamos a denotar ese tipo de conjuntos con M sub P. Y claro, es que esos espacios, ¿no? Tanto las ergódicas como las periódicas, también son inducidas por la topología inducida en el espacio. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya estamos de repente en condiciones de hablar de lo que es dimensión. ¿Por qué? Porque recuerdan que les mencioné que vamos a hablar sobre dimensiones fractales. El asunto es que hay que pensar en qué es lo que uno entiende por dimensión. ¿Ya? Si bien es cierto, por ejemplo, la recta real, que es bastante conocida por nosotros, ¿no? Eh, tiene dimensión 1, ¿ya? Visto como espacio topológico o como espacio vectorial, tiene dimensión 1. El plano euclidiano tiene dimensión 2, ¿no? Dimensión entera. El espacio tridimensional tiene dimensión 3, es decir, un cubo tiene dimensión 3, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque esa dimensión es justamente relacionada a lo que es dimensión topológica. Y la dimensión topológica es un concepto que es un poquito difícil de explicar de repente, es un poquito técnico, ¿no? En principio, por ejemplo, queremos saber la dimensión topológica de Rn y para eso necesitamos un cubrimiento de abiertos, es decir, un conjunto, una colección de abiertos cuya unión justamente sea Rn. Entonces, si fijamos un punto de Rn y contamos el número de elementos del cubrimiento, o sea, abiertos que contienen al punto, vamos a llamar a eso justamente la multiplicidad U caligráfico en X y lo vamos a denotar por M de U caligráfico de X. Y eso va a estar justamente eh, relacionada a esta otra cantidad M de U caligráfico, ¿no? Dado por el supremo, ¿no? No es el soporte, el supremo, de todas esas multiplicidades del cubrimiento en el punto X para cualquier punto en R. Eso de allí es llamado multiplicidad del cubrimiento. Bueno, esa multiplicidad del cubrimiento puede ser muy grande, bastante grande, de hecho infinito si es que contamos con un cubrimiento con muchos elementos. Pero lo que queremos es optimizar o minimizar eso y en ese sentido decimos que el cubrimiento del espacio o la multiplicidad del espacio va a ser igual, ¿no? Al ínfimo, o sea, tomamos el ínfimo de todas las multiplicidades de todos los cubrimientos posibles de Rn. Y entonces esa cantidad justamente es la que nos va a ayudar a definir lo que es la dimensión topológica. Bueno, en el caso de n igual a 1, estamos en la recta y es claro que podemos cubrir eso con bolas, ¿no? Bolas, ¿ya? Y es claro encontrar que la multiplicidad de un cubrimiento es 2. ¿Por qué? Porque recuerden que en la recta un punto está en la intersección de dos intervalos centrados en algún otro punto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos definido, ese óptimo, va a ser justamente 2. Bueno. En el plano, podemos cubrir cualquier punto, o R2 puede ser cubierto por discos, pues, ¿no? Discos centrados en puntos del espacio. Y en ese caso, vamos a tener que la multiplicidad es 3. ¿Ya? Ahí dice una figura, pero ahí hagamos una idea simple. En el plano euclidiano, un punto pertenece pues a cuántas, como máximo en un cubrimiento, como mínimo a 3 discos abiertos. En ese sentido, la multiplicidad es 3, ¿ya?
Bueno, podríamos hacer eso una situación bastante generalizada en RN, ¿no? Y vamos a ver que un cubrimiento de RN es justamente, ¿no? La multiplicidad mínima para un cubrimiento de RN es justamente n más 1. Ok, entonces la definición es clara. La definición de topológica de un la dimensión topológica, perdón, de un espacio topológico X es la cantidad m de X, que es la multiplicidad del espacio, menos 1. Es decir, la dimensión topológica, como está escrito ahí, es 1 menos de la multiplicidad de un cubrimiento óptico. Perfecto. Pero, ¿por qué queremos hablar o por qué hablamos de dimensión topológica? Porque recuerden, la dimensión topológica es una cantidad entera y está relacionada a la dimensión, por ejemplo, de la línea, que es 1, de la dimensión del plano euclidiano, que es 2, dimensión del espacio tridimensional, que es 3. Pero hay ciertos conjuntos que son un poco especiales dentro de esos espacios que acabo de mencionar. Por ejemplo, el conjunto de Cantor es un conjunto ternario dentro de un intervalo 0, 1. Y si el intervalo 0, 1 tiene dimensión 1, el conjunto de Cantor, de hecho, tiene una dimensión fraccionaria, ¿ya? Dado por logaritmos, inclusive. Entonces, hay ciertos conjuntos o subconjuntos de espacios con dimensión entera o dimensión topológica entera que tienen una gran presencia en el conjunto en sí, o en el espacio métrico en sí, y en ese sentido podemos hablar de lo que es una dimensión fractal, desde que tengamos entendido que es un fractal, ¿no? Entonces, un fractal es un objeto geométrico, ¿ya? Cuya estructura básica, o fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Es decir, si tú tienes, un fractal es esto, eh, por ejemplo, podríamos tener el sistema nervioso, ¿no? Esas pequeñas ramificaciones que, ¿no? Claro, que en ese caso es finito, ¿no? Que salen de, por ejemplo, en el sistema nervioso. Si uno se va acercando cada vez más y más a las ramas, lo que observamos son otros pequeñas ramitas que van saliendo con una similaridad, ¿no? A la anterior, ¿no? Si tú te acercas a gran escala, lo que tienes es algo similar. En ese sentido, eso es un fractal. ¿Ya? Ese es un fractal. Algo que a escalas más y más cercanas, lo que tú obtienes es una especie de estructura geométrica muy similar a la anterior. Muy bien, entonces, en ese sentido, podríamos intentar ver con qué medir esa dimensión. Pues hay muchas dimensiones, ¿no? De hecho, una de las famosas es la dimensión de Hausdorff, ¿no? Introducida en 1919. Pero nos vamos a ceñir o centrar, de hecho, a lo que es la dimensión de correlación introducida por Krafft-Wenger, Procaccia y Hensel, donde ellos, en un intento de obtener de repente información sobre el comportamiento global típico global, ¿no? Ellos observan un único punto e intentan obtener, ¿no? Esa información típica a través de ese punto. En ese sentido, vamos a definir lo que es la dimensión de correlación. Para ello necesitamos un espacio métrico, polonés o separable, una aplicación continua definida en ese espacio y un punto en ese espacio. Entonces, dado epsilon, un punto, un n natural, se definen estas sumas de correlación que son promedios, ¿no? 1 sobre n elevado a la k, q es, ¿no? Q, por la cardinalidad, ¿no? De estos de aquí que son cúplas de justamente iteraciones de el mismo punto mediante la transformación F que estén dentro de un disco de radio epsilon, ¿ya? Todas ellas. Esta cantidad está bastante relacionada a lo que vamos a ver más adelante, que son la integral de energía, pero esta cantidad a su vez define estas cantidades que son llamadas como dimensiones de correlación superior e inferior, dados por esos límites, ¿ya? Ese cociente multiplicado por esos límites inferior y superior, del límite cuando n tiende al infinito, claro, los límites anteriores son tomados cuando epsilon tiende a cero, de esos cocientes de los logaritmos de las sumas de correlación respecto al logaritmo del radio de esas sumas de correlación. Muy bien, es claro que ahí se tiene un crecimiento, un estudio de un crecimiento superpolinomial, y de hecho esas cantidades, esas sumas de correlación, están más o menos, o crecen tanto como esta potencia de acá, ¿no? De epsilon con exponente alfa, esas cantidades que están arriba. Perfecto. Hablé de una integral de energía que es simplemente definida mediante esa integral sobre el soporte de alguna medida de una bola centrada en un punto de radio epsilon, elevado a la q menos 1, diferencial de la medida, y definimos a partir de esta integral de energía lo que son también las dimensiones fractales generalizadas, ya definidas en 1980, y los casos más interesantes de repente son las de correlación cuando q vale 2, la dimensión de información cuando q vale 1 y la entropía cuando q vale 0.
Bueno, nos vamos a concentrar en la dimensión de correlación de 2, ¿ya? Esta sería la apariencia que recibe la suma de correlación que está en arriba, simplemente 1 sobre n al cuadrado de la cardinalidad de pares ordenados. Fíjense que I y J son justamente los índices o los superíndices ahí de las iteradas del punto X mediante la transformación eta, ¿ya? Con I y J desde 0 a I. Y nuevamente ahí tenemos las dimensiones de correlación, y esas están relacionadas justamente, esas cantidades, las sumas de correlación están relacionadas con las integrales de energía de acuerdo al teorema de Pessin. ¿Ya? Pessin nos da este teorema y nos dice que esa aproximación incluso es uniforme, ¿ya? En ese sentido, podemos estudiar estas dimensiones de correlación tanto mediante las sumas de correlación o mediante lo que son las integrales de energía. Perfecto. Hasta ahí tenemos lo que es la dimensión de correlación, ¿ya? Dimensión de correlación. Y vamos a hablar ahora de entropía. ¿Qué es entropía? Entropía es una cantidad matemática que está asociada a un sistema dinámico y lo que mide es justamente el desorden que causa esta transformación a una determinada partición del espacio base, ¿ya? Entonces tienes una partición inicial Q del espacio base y defines esta entropía de partición como simplemente menos la sumatoria de todos los elementos que pertenezcan a la partición. ¿De quién? De la medida de esos elementos mediante la medida mu por el logaritmo de la medida mu. ¿Ya? Esa sería la entropía de la partición. Y si tuviésemos más particiones, definimos una nueva partición de este modo. Y la entropía métrica relacionada a esa partición es justamente esto de acá. El límite cuando n tiene el infinito de esos promedios, 1 sobre n, de la entropía de la partición. ¿De qué partición? De esta partición generada mediante esta definición de aquí. Finalmente, la entropía métrica del sistema es definido como el supremo de estas entropías de particiones, pero el supremo es tomado respecto a todas las particiones posibles del espacio base. Entonces, eso es entropía, ¿ya? Una cantidad que nos mide el grado de desorden provocado por la función f en las particiones para el espacio base. Obviamente, si la entropía es positiva, hay presencia de un gran desorden. Caos, por ejemplo, está asociado a un tipo de caos mediante la entropía métrica. Pero si la entropía métrica es nula, tenemos que ese desorden no es tan apreciable, no es mucho. Hay desorden, claro, pero no es demasiado. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Perfecto. Hay definiciones también dadas localmente para la entropía, que finalmente, dado el teorema de Brin-Katok, se relacionan y nos dicen que, por ejemplo, la entropía local superior e inferior coincide para una situación de tener un espacio métrico compacto, F una función continua y una medida monoatómica. Esta entropía métrica puntual es invariante y coincide en media con la entropía métrica del sistema, ¿ya? Si el sistema es ergódico, lo que tenemos es que la entropía métrica del sistema coincide con la entropía local en casi todo punto X. ¿Ya? No en todos los puntos del espacio, pero sí en un conjunto de medida positiva, o perdón, medida total, ¿no? Medida 1. Muy bien, los resultados que se han obtenido están relacionados justamente a esos aspectos, ¿no? Buscamos relaciones en sentido de relaciones de orden, ¿no? Mediante las desigualdades entre la dimensión fractal generalizada, ¿ya? Y la entropía métrica. Y eso es lo que se ha estudiado aquí, se ha obtenido estos resultados. De repente no he colocado las demostraciones formales por tratarse de repente de cosas bastante, podríamos decir, complicadas de repente explicar en una exposición tan corta como esta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, los resultados son estas, ¿no? Ahí están, relaciones entre la entropía métrica y la dimensión fractal generalizada. El primer resultado es, si tú tienes un espacio métrico compacto, claro, aquí todavía no vamos a hablar de una transformación que genera una dinámica, solo un espacio métrico compacto, y una medida de probabilidad de Borel sobre X, y supongamos que existen constantes alfa y beta que son positivos pero finitos, tal que para cada elemento del soporte de la medida, el soporte de la medida es el conjunto de todos los puntos, tales que la medida de las bolas de cualquier radio centradas en este punto son positivas. ¿Ya? Ese es el soporte de la medida. Entonces, para cada punto del soporte de la medida, si tenemos que las dimensiones locales asociadas a la dimensión de Hall cumplen esa relación, la inferior y la superior, ¿no? La inferior mayor igual que alfa y la superior menor igual que beta, entonces tenemos esta relación respecto a esas cantidades alfa y beta para las dimensiones fractales generalizadas. Este resultado aquí nos da pie para obtener este teorema, que es el resultado 2. Y aquí sí vamos a introducir lo que es la dinámica. Tienes un sistema dinámico topológico, tal que X es un espacio métrico compacto y una medida invariante.
¿ya? Ya sabemos qué son esos elementos. Supongamos que el teorema que presenta arriba, que es el teorema de Brin-Katok, se satisface puntualmente. Y supongamos también que f es una función continua para la que existen constantes lambda mayúscula y lambda minúscula positivas, delta positivo, tal que para cada x y y en el espacio base se cumple que la distancia, que si tenemos esos puntos a una distancia no mayor que delta, entonces tengamos todo esto, que la distancia de la primera iterada de esos dos puntos va a ser mayor o igual que lambda por la distancia de esos puntos y menor o igual que lambda mayúscula por la distancia de esos puntos. Muy bien, si todo esto se cumple, ya, obtenemos este primer resultado que nos relaciona justamente la dimensión fractal generalizada de la medida invariante mu respecto a la entropía local. Esto de aquí, el barrita que está superiormente ahí como superíndice, denota la dimensión de correlación o fractal generalizada inferior de la medida invariante para Q, ¿no? Esta de aquí son las dimensiones de información. Esta de acá es la dimensión superior fractal generalizada de la medida. Y lo que nos dice es que la inferior es mayor o igual que el cociente entre la entropía métrica del sistema sobre el logaritmo de lambda mayúscula. Y la superior es menor o igual que la entropía métrica del sistema sobre el logaritmo de lambda. Este resultado, que es un resultado bastante general, tiene frutos. Y uno de ellos es este otro resultado que en cierta forma ya es conocido en la teoría, ¿ya? Pero para el cual presentamos un tipo de demostración un poquito distinta, ¿no? Pero Asociando Alexander, todavía, tal vez, ¿sí? unos 3 minutos más, por favor. Ya, perfecto. Lo que es la demostración dada por Pessin, y esto está aplicado para sistemas axioma A, que son sistemas diferenciables, ¿no? Sobre variedades riemannianas compactas. ¿Está bien? Y justamente relaciona la dimensión fractal con la entropía métrica y este producto que está dado por los exponentes de la punta. Muy bien, si hablamos de un un homomorfismo expansivo es aquel que nos da la noción de expansividad o separación de puntos a través de iteraciones del sistema. Entonces, un homomorfismo expansivo sí satisface esto de acá. Y asociado a un homomorfismo expansivo tenemos lo que es una métrica hiperbólica. Lo que Fati obtuvo es que, dado un homomorfismo expansivo, sobre un espacio métrico compacto, entonces existe siempre una métrica hiperbólica. En esas condiciones hemos obtenido este resultado que nos dice que si tenemos un homomorfismo expansivo en un espacio métrico compacto y de una métrica hiperbólica respectiva, entonces para cada medida invariante tenemos esta relación de la entropía, perdón, respecto a la dimensión de fractal superior generalizada, y esa va a ser menor, igual que 2 veces la entropía topológica del sistema sobre el logaritmo de K. Un resultado similar, casi en las mismas condiciones, nos dice que para cada medida invariante y cada Q mayor o igual que 0, tenemos que la dimensión fractal superior generalizada de la medida mu es menor o igual que la entropía local del sistema por el logaritmo de K. Ya son resultados que en general nuevos, de hecho, ¿no? Y que nos han dado, de hecho, resultados más adelante, ¿no? Y que están sirviendo ahora todavía como temas de investigación, por lo menos para mi persona, ¿no? En fin, tenemos un resultado bastante interesante a partir del resultado 4, que es esto, que da un sistema dinámico topológico donde la transformación es Lipschitz, y supongamos que el conjunto de medidas periódicas es denso en el conjunto de todas las medidas invariantes, entonces tenemos que el conjunto de todas las medidas con entropía nula es de hecho residual o genérico en el conjunto. Es decir, es bastante grande topológicamente visto. Significa que da una bola cualesquiera dentro de ese espacio, centrada en cualquier medida, siempre existen medidas con entropía métrica nula. Muy bien, las referencias que se han usado son este resultado de Brin-Katok, ¿no? Un local entropy, ya expuesta en Río de Janeiro en 1981. Bueno, este es el artículo que publicamos, ¿no? 2022, a note on the correlation between the metric entropy and the generalized fractal dimension of invariant measures, también, ¿no? Y el libro bastante básico para poder entender toda esta teoría, puedo decir, es este de acá, Pessin, 1997, Dimension Theory and Dynamical System, ¿no? Es bastante didáctico este libro. Si alguien estuviese interesado en leer, en querer estudiar esta línea, de repente puede empezar por este libro. Claro, está ahí bastantes artículos de por medio en esta presentación que les estoy dando, pero lo básico es este libro, ¿ya? Podríamos empezar por él.
Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Alexander Condori Guamán, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Vamos a dar lectura a las preguntas que se han formulado durante la ponencia. El doctor Luis Jaime Collantes me hace dos preguntas. ¿Por qué es importante determinar la dimensión de un fractal? Y una segunda pregunta es, ¿existen aplicaciones relacionadas a estas estructuras matemáticas? Muy Doctor bien, Alexander. perfecto. Sí, es una pregunta bastante natural, ¿no? ¿Por qué saber justamente la dimensión de un fractal? Entonces hablábamos y decíamos que un fractal es un objeto geométrico, de hecho existe una línea, toda una línea de geometría fractal como área, ¿no? De investigación. Bueno, una línea dentro de otra área, que es geometría, ¿no? Eh, Hablamos de dimensión topológica. Por ejemplo, tenemos R2, el plano euclidiano, eso tiene dimensión topológica 2, ya, entera. Y por ejemplo, ahí tenemos una curva un poquito peculiar, por ejemplo, eh, en R3 podría ser de repente más didáctico esto, ¿no? En R3, un atractor de Lorentz, por ejemplo, un atractor de Lorentz asociado a un sistema dinámico tipo Lorentz. Ya, y esa es una curva que se enrolla y se enrolla y se enrolla y sigue enrollándose y empieza en un punto y de hecho nunca converge. Ya, se aproxima, de repente tiene un ciclo límite, ¿no? Un punto, un conjunto donde se envuelve, pero no asintóticamente nada más. Entonces, ese tipo de curvas es ¿no? Bastante grande. Si uno lo estira es tremendo, ¿no? En la línea recta. Pero la pregunta es, ¿cuán apreciable es este tipo de curvas en R3, por ejemplo? El hecho es que ese tipo de estructuras son fractales, tienen una estructura fractal, por ejemplo, y tienen una dimensión, ¿ya? Tiene una dimensión. Ya, por ejemplo, cuando mencionaba el conjunto de Cantor, ¿no? Es logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3, me parece, si mal no recuerdo, en R, ¿ya? Y es una cantidad menor que 1. Entonces, esa es la idea geométrica de lo que es dimensión, o lo que entendemos por dimensión. Es cuán representativo es ese objeto geométrico en un espacio mayor, de repente de dimensión entera. Eso es lo que podría decir. Y en cuanto a aplicaciones de todo lo que se ha visto, tiene aplicaciones, de hecho, en lo que es eh, mecánica estadística, ¿no? O física estadística, podríamos decir, ¿no? Porque ahí se estudian bastantes sistemas cuánticos, etcétera, que están relacionados a lo que son medidas invariantes y sistemas, por ejemplo, tipo Shift. Entonces ahí lo que se relaciona esto bastante más adelante, hay otro tipo de estudios también que vengo haciendo, que es lo que es optimización ergódica, y justamente está relacionado a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se presentan fenómenos de ese tipo donde es importante ver la dimensión de dinámicas físicas, ¿ya? Claro, una relación bastante delicada de repente que se puede ver de repente en otro tipo de ponencia, ¿no? Eso sería lo que podía responder al respecto, así a grandes rasgos. Muchas gracias, doctor Paul Condori Guamán. Eh, ¿No hay alguna pregunta más? No sé, doctor, le cedería la palabra para poder dar algunas acotaciones finales sobre su ponencia para poder culminar la mesa del día de hoy. Perfecto. Nuevamente agradecer a la red, ¿no? de universidades o red peruana de universidades por la invitación, ¿no? También al vicerrectorado de investigación de mi universidad por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes algo de lo que vengo haciendo en estos últimos años, ¿no? Agradecer eso más y nuevamente si alguien estuviese interesado, me olvidé colocar ahí el correo, el email, pero, eh, pero podrían de repente contactarme a alexander.condori@unch.edu.p, ¿sí? Si quisieran alguna información al respecto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Alexander Condori Guamán. Y asimismo, extender los agradecimientos a la doctora Maribel Guzmán Córdoba de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al doctor Kevin Tejada Mesa de la Universidad Católica de Santa María, quienes han sido los ponentes en esta mesa 4 de Ciencias de Ingeniería 2. Asimismo, los invitamos a todos nuestros asistentes a participar en las mesas que se realizaron el día de hoy a partir de las 7 de la noche hasta las 8:30, donde el link para la inscripción se encuentra en el chat. Estaremos teniendo la participación del
doctor Benjamín Castañeda Afam, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del doctor Miguel Ángel Valles Coral, de la Universidad Nacional de San Martín, del doctor Grover Marín Mamani, de la Universidad Nacional del Altiplano, y del doctor Eduardo Galarza Linares, de la Universidad Nacional del Centro. Con estas palabras quisiéramos cerrar la mesa 4 de Ciencia de Ingeniería. Sin más, agradeciéndole la participación a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Estimados participantes, dejaremos la mesa abierta por 4 minutos adicionales para que puedan hacer uso del link de asistencia y también el link para acceso a la siguiente conferencia que inicia a las 7 de la noche. Y a las 6:30 la estamos cerrando. Gracias por su participación y nos vemos en la siguiente mesa.